Los guardianes de faros solían volverse locos. Quizá era el aislamiento, la monotonía de mantener la luz encendida siempre o su comida. Su dieta era bastante básica, pero con una receta bien escrita, incluso con los ingredientes básicos que un guardián de faro de finales del siglo XIX tenía a su disposición, se podía preparar algo como este chowder de maíz de Boston usando una receta de 1896. Encontré un libro llamado Instrucciones para los guardianes de faros de julio de 1881, que era el manual entregado a todos los guardianes de faros en Estados Unidos en esa época. Por supuesto, está lleno de muchas instrucciones sobre cómo mantener la luz en sí, cómo mantener la torre encalada y reluciente, cómo cuidar la lente y todo tipo de otras tareas que un guardián de faro tenía que realizar. Pero cerca del final encontré una lista de todos los alimentos que se le habrían proporcionado al guardián de faro de manera anual. Carne de res, 200 libras. Cerdo, 100. Harina, 1 barril. Arroz, 25 libras. Frijoles, 10 galones. Papas, 4 fanegas. Cebollas, 1 fanega. Azúcar, 50 libras. Café, 24 libras. Vinagre, 4 galones. También recibían mantequilla, tocino salado, varias verduras enlatadas y encurtidas, y pan piloto. A veces se les llama galletas piloto o galletas de marinero, y de hecho tengo esta caja de pan piloto que un espectador me envió, y realmente no han cambiado desde finales de los años 1800. Básicamente, lo que son es una versión un poco más comestible del bizcocho duro. Incluso se parecen, pero son un poco más suaves. Siento que hay una mayor cantidad de agua aquí. De hecho, puedo morderlo, pero están muy secos. Y también tienen un poco más de sabor que la versión de galleta dura hecha solo de harina y agua. Así que, teniendo en cuenta todos estos diferentes ingredientes, se me ocurrió la idea de revisar algunos de los antiguos libros de registro de diferentes faros de finales del siglo XIX para ver qué comían y qué hacían con estos ingredientes. Y algo que aparecía mucho eran diferentes versiones de sopa o chowder. Y como muchos faros están en el área de Boston, busqué en el libro de cocina de la Escuela de Cocina de Boston de Fanny Farmer una receta apropiada para la época. Y ahí encontré una sopa de maíz que prácticamente solo usa ingredientes que habrían estado disponibles para un farero en ese tiempo. Dice que cortes la grasa de cerdo en trozos pequeños y la frías. Agrega la cebolla y cocina 5 minutos, revolviendo para evitar que se queme. Cuela la grasa en una cacerola. Hierve las papas 5 minutos, escúrrelas y añádelas a la grasa. Luego agrega 2 tazas de agua hirviendo, cocina hasta que las papas estén suaves, añade el elote y la leche y después calienta hasta que hierva. Sazona con sal y pimienta, añade mantequilla y galletas saladas partidas y remojadas en leche fría. Retira las galletas, sirve el guiso en una sopera y colócalas encima. Las sopas y guisos eran útiles para un farero porque podían prepararse en cualquier momento y mantenerse calientes todo el día y la noche mientras cuidaban la luz. Debían levantarse varias veces en la noche para recortar mechas, reponer aceite y limpiar la lente y ventanas si llovía, lo que quizá explica por qué recibían 24 libras de café. De hecho, hay una historia graciosa sobre el café y los faros. De hecho, viene en forma de una advertencia de alrededor de 1912 para los turistas en cierta zona que seguían yendo con este farero y preguntándole si había café por ahí. Él te llevará adentro y, en respuesta a tu pregunta, te dirá: «Oh sí, aquí sirven café». El servicio es en una mesa con un almuerzo frío, y al pagar, pagas lo mismo por una taza de café que por una comida regular. No es su culpa ni su responsabilidad que no hayas comido lo que se sirvió. Incontables viajeros se han quejado de esta picardía del encargado del faro. Picardía en verdad, especialmente porque dijeron que es un almuerzo frío, así que no habrías podido conseguir este maravilloso guiso de elote para el cual necesitas 3 tazas de elote dulce. Su receta en realidad pide una lata de elote, lo cual pensé que no era mucho, pero resulta que cuando ella escribió la receta, las latas de elote eran de 1 libra con 4 onzas, así que es bastante más que esto. Usa 4 o 5 papas Yukon doradas, medianas, peladas y cortadas en trozos de 1/4 de pulgada para obtener 3 a 4 tazas. Aproximadamente 3 cucharadas de tocino salado graso. Si no tienes tocino salado, puedes usar grasa de tocino, va a funcionar igual para esto.
cebolla picada, un cuarto o un litro de leche entera y 3 cucharadas, 45 gramos, de mantequilla. 2 cucharaditas de sal, 3 cuartos de cucharadita de pimienta y 8 galletas saladas. Ella pide galletas comunes, un término general para una galleta simple. Todavía se pueden encontrar en Nueva Inglaterra hoy en día, aunque por lo general son bastante más pequeñas. En la época en que ella escribía, eran mucho más grandes, así que necesitarías 8 de ese tamaño, así que en realidad voy a usar pan piloto. Son prácticamente lo mismo y sabemos que los guardianes del faro tenían esto disponible. Primero necesitas escaldar la leche. No regañar a la leche, leche mala, sino escaldar la leche. Y para hacer eso, agregas la leche a una cacerola y la calientas a fuego medio hasta que alcance unos 180 grados Fahrenheit u 82 grados Celsius. Ponla a un lado y deja que se enfríe mientras calientas la grasa de cerdo en un sartén a fuego medio alto. Después de un par de minutos, gran parte de la grasa debería haberse derretido en manteca y entonces puedes agregar las cebollas. Cocínalas 5 minutos moviéndolas ocasionalmente para evitar que se quemen. Cocínalas hasta que estén translúcidas y comiencen a dorarse. Luego vierte con cuidado la grasa restante en una olla. Realmente ayuda si usas un colador. También retira cualquier pedazo de grasa que pueda quedar. Aparta las cebollas y pon las papas en una cacerola pequeña con agua suficiente para cubrirlas. Hiérvelas a fuego lento 5 minutos para suavizarlas. Escúrrelas y agrégalas a la olla con la grasa de las cebollas. Añade 475 mililitros de agua hirviendo a las papas y cocínalas a fuego alto hasta que hierva a fuego lento. Una vez que las papas hayan hervido lo suficiente como para que se puedan perforar fácilmente con un cuchillo, agrega el maíz, así como la leche escaldada y las cebollas. Mezcla todo y deja que poco a poco llegue a un hervor suave. Mientras eso pasa, suavizaremos nuestras galletas, que no son tan comunes. Si usas las pequeñas, no requieren este suavizado. Se suavizarán más tarde, pero las grandes solo necesitan poco tiempo. Si estás usando algo como galletas Ritz o Club, mejor no lo hagas porque simplemente se desintegrarán, pero si usas las galletas más grandes y secas, rómpelas en pedazos de buen tamaño y agrégalas a un tazón con leche fría, déjalas remojar por unos 10 segundos y luego sácalas. Cuando las galletas estén remojadas y el caldo hierva, añade sal, pimienta y mantequilla, mezclando todo. Cuando se derrita, añade las galletas suavizadas y déjalas flotar mientras el caldo hierve a fuego lento unos 10 minutos. Las galletas ayudarán a espesar el caldo en unos 10 o 15 minutos. Mientras tanto, veamos algunas historias interesantes que encontré sobre los guardianes de faros. Ahora, la vida de un guardián de faro obviamente podía variar mucho de un lugar a otro y de una época a otra. Por ejemplo, una persona que encendía los fuegos del faro de Alejandría hace 2000 años habría tenido una existencia muy diferente a la del Capitán Enero en la película de Shirley Temple o los guardianes en la película El Faro, ambas ambientadas en Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX. Y es más ese periodo y esa ubicación lo que me interesa para el propósito de este video, pero incluso entonces la vida podía ser bastante variada dependiendo de dónde estuviera tu faro. Por ejemplo, estaba solo al final de una pequeña península, así que podías ir al pueblo todos los días, o era más como el faro de Boston que está en una isla. Este faro, construido en 1716 en la isla Little Brewster del puerto de Boston, estaba cerca de una de las ciudades más grandes de las colonias americanas. El mal clima y el trabajo constante hacían que el encargado del faro tuviera que quedarse en la isla durante semanas o meses entre viajes de regreso al continente, y esa era en realidad la vida de la mayoría de los encargados de faro sin importar qué tan lejos estuvieran, porque incluso si podías regresar al continente no podías quedarte mucho tiempo porque siempre tenías que volver por la noche para atender la luz, ya que durante mucho tiempo el único mandato era no dejes que esa luz se apague cuando esté oscuro, y puede parecer un mandato simple, pero era uno laborioso e increíblemente importante, no solo para la seguridad de los marineros del país, sino también para la supervivencia de su comercio. En la América temprana, por ejemplo, todo el comercio con Europa, que era la gran mayoría del comercio, dependía de mantener esos faros funcionando. Este trabajo era tan importante que durante años el presidente nombraba a los encargados de faro. Por ejemplo, fue el presidente George Washington quien nombró a Enrique Long como encargado del faro de Cape Fear, en Carolina del Norte. Washington aprobó un salario de $300, que era bastante menos que los $350 solicitados,
pero él, o quien estuviera redactando el nombramiento, dijo que básicamente el encargado del faro estaba recibiendo una gran bonificación por el hecho de que tendría el uso de una buena casa, bien ubicada para pescar y pilotear. Pilotear aquí podría referirse a transportar personas por el puerto o cualquier otro tipo de trabajo ocasional que una persona que posee un bote podría ser contratada para hacer, pero el problema era: ser encargado del faro ocupa prácticamente todo tu tiempo, así que no tenía mucho tiempo para pilotear, porque no solo estás cuidando la luz en sí, sino que hay que recordar que los encargados del faro son sus propios cocineros, encargados de la casa y lavanderos, así que además del trabajo profesional, también deben realizar las tareas domésticas. No tenía nada que cocinar y pronto casi moría de hambre en la isla. Así que redactó una carta en tercera persona quejándose de haber perdido todas sus ventajas al vivir en un lugar donde no puede criar ganado ni cultivar verduras. El pescado y las ostras están muy lejos de la isla para que él los consiga. Eventualmente, su salario subió a $333.33, lo que al parecer fue suficiente para que dejara de quejarse. Ahora, él no es el único que encontró que ser farero era un trabajo bastante mal pagado. El farero del faro de Boston, Juan Hayes, básicamente tenía que manejar el lugar como si fuera un Airbnb. Permitía que marineros se quedaran por unas monedas, y no fue sino hasta 1718 cuando se quejó de permitir que extraños durmieran en lo único que evitaba que los barcos encallaran fuera de Boston, que Massachusetts accedió a darle un aumento. Ahora, Hayes vivía solo en su faro, lo cual no era raro, pero tampoco era raro que un farero llevara a su esposa y a su familia a vivir con él, como fue el caso de Enrique Long, quien fue el que se quejaba de morirse de hambre en Cabo Miedo. Vivió allí con su esposa y sus hijos hasta que uno de los esposos de una de sus hijas le disparó accidentalmente durante una cacería y murió, dejando a su esposa sola en el faro, y como no se podía dejar que la luz se apagara, ella tuvo que asumir el trabajo. Llueva o truene, esto significaba que ella subía 6 pisos de escaleras varias veces por noche con cubetas de galones de aceite para asegurarse de que la luz siguiera brillando. Hubiera sido una tarea difícil para cualquiera y se propusieron otros nombres como posibles reemplazos en caso de que ella no pudiera con el trabajo, pero después de unos meses, en realidad estaba haciendo un gran trabajo. Aunque hubo varias tormentas fuertes, ella estaba lista para seguir adelante. Así que alguien le escribió una designación y la envió al escritorio del entonces presidente Thomas Jefferson, quien respondió: el nombramiento de una mujer para un cargo era una innovación para la que ni el público ni yo estábamos listos. Aunque Jefferson se negó a nombrarla oficialmente encargada del faro, ya había mujeres encargadas no oficiales, como Hannah Thomas, quien dirigió el faro de Plymouth, Massachusetts, de 1776 a 1786. Sin embargo, hasta 1826, el presidente Juan Quincy Adams aprobó oficialmente a la primera mujer encargada de un faro por el gobierno federal. Aún así, muchas mujeres obtuvieron el puesto tras la muerte de sus esposos. Y este fue el caso de Maria Ryan. Ella y su esposo administraban el faro de Calumet, que estaba justo a las afueras de Chicago, y en 1873 él murió dejando el trabajo a ella. Bueno, en realidad ella no quería el trabajo, pero le habían dicho que el lugar iba a cerrar porque los marineros seguían quejándose de que pensaban que el faro era en realidad Chicago, así que iban allí. Y descubrieron que estaban a 12 millas del lugar esperado. Pero si lees sus registros, resulta que no iba a cerrar, 25 de diciembre de 1873. Me dijeron que me avisarían cuando descontinuaran esta luz. Ni un solo barco desde el 15 de noviembre y nada por lo que encender la luz, y este es un lugar tan desolado para estar solo. 7 de abril de 1874. Tan aburrido. Este lugar me mata, el viento sopla fuerte. 2 de mayo de 1874. Solo hay tristeza por dentro y fuera. 1 de octubre de 1880. La noticia es que pronto la luz se irá de mí para siempre. 1 de noviembre de 1880. Todo es tristeza y oscuridad. Durante 7 años ella permaneció sola en ese faro hasta que finalmente alguien vino a hacerse cargo del trabajo.
Ahora, la depresión de Maria Bryan no es poco común entre los encargados de faros. Si lees los registros de este periodo de los encargados de faros, hay mucha melancolía y probablemente se deba al aislamiento y la monotonía del trabajo, además de que era mucho trabajo. En abril de 1835 salió la primera lista oficial de deberes para los encargados de faros por parte del gobierno aquí en Estados Unidos, y la carga de trabajo era mucha para una sola persona. Eran responsables del mantenimiento total de una torre de 12 a 18 metros, frecuentemente en un acantilado. Si has estado cerca del mar, sabes que solo mantener una cerca pintada es un trabajo de tiempo completo, y más aún mantener una torre grande blanca con cal. Además, parecía que todo siempre se estaba descomponiendo y tenían que arreglarlo todo constantemente. Era un trabajo de tiempo completo, y no solo era un trabajo de día de tiempo completo, sino que también era un trabajo de medio tiempo por la noche. Debes encender las lámparas todas las noches al ponerse el sol y mantenerlas ardiendo continuamente, brillantes y claras hasta que salga el sol. Para mantener el mayor grado de luz durante la noche, las mechas deben recortarse cada 4 horas, asegurándose de que queden exactamente parejas en la parte superior. Así que trabajas todo el día cocinando, limpiando y asegurándote de que el lugar no se venga abajo, y luego en la noche no puedes dormir más de unas pocas horas seguidas. Era agotador, o al menos así se suponía que debía ser, pero en la práctica parece que no siempre fue así. De hecho, en un informe para la Comisión de Faros en 1851, el autor expone lo que se suponía que debían hacer los encargados del faro, incluyendo el hecho de que tenían que levantarse de la cama por la noche para revisar y recortar sus lámparas, un sacrificio de comodidad personal que pocos estaban dispuestos a hacer. Por lo tanto, no es raro ver que una luz desaparezca gradualmente entre las 3 y las 4 de la mañana. Así que, para abordar este problema de las luces que desaparecen temprano en la mañana, sugirió pagarles más dinero a los encargados del faro, ya que el salario actual no permite contratar a hombres inteligentes, como los que se requieren para hacer justicia a un aparato valioso y costoso cuando se les confía. También empezaron a brindar asistencia a los encargados de faros solitarios, y este fue el arreglo que ves en la película El Faro con Willem Dafoe y Robert Pattinson, y el par de manos extras sí ayudó a que hicieran el trabajo, pero la compañía adicional no parece haber evitado que se volvieran locos, porque los encargados de faros eran famosos por volverse locos. Quizá era la monotonía, el aislamiento o el mercurio. En la segunda mitad del siglo XIX, la lente de Fresnel ya era el estándar en la mayoría de los faros. Estas grandes lentes amplificaban y enfocaban la luz en el clásico haz de los faros. El problema era que eran increíblemente pesadas y, para que giraran fácilmente, a veces tenían mecanismos que lo hacían, pero muchas veces estaban sobre un charco de mercurio, y ese charco de mercurio tenía que ser limpiado de vez en cuando por los encargados del faro, probablemente con las manos desnudas, y sí, no se sabe con certeza si por eso muchos de ellos se volvieron locos, pero es una suposición bastante razonable. De hecho, la frase loco como un sombrerero a menudo se atribuye al mismo problema, ya que el mercurio se usaba en la producción de fieltro para sombreros en los siglos XVIII y XIX, así que bien podría decirse loco como un encargado de faro. Francamente, nada de ser encargado de faro parece particularmente bueno para la salud. Mercurio, soledad, alimentos secos y enlatados durante meses y meses. Crecí pensando que la vida de un encargado de faro era como la del Capitán Enero en la película de Shirley Temple, con mucho canto y baile. Estaba equivocado, pero por muy sombría que parezca la existencia, al menos de vez en cuando podías contar con un buen tazón de sopa caliente de elote. Después de unos 10 minutos a fuego lento, la receta indica sacar las galletas saladas. Parece fácil, pero es algo molesto y no entiendo por qué, ya que al servir la sopa se deben volver a poner encima. Aquí está la sopa de elote, estilo Boston, de 1890. Siempre que digo chowder, recuerdo el episodio de Los Simpson donde el sobrino del alcalde Quimby se burla del mesero francés por su pronunciación. ¿Chowder, eh? ¡Chowder! Es chowder, dilo bien. No importa cómo lo digas, vamos a probarlo. Hay de todo ahí. Definitivamente no es tan espeso como lo sería un chowder moderno, pero sí es más sustancioso. O sea, tiene más cosas dentro, lo cual me gusta.
Eso está buenísimo. Tiene muchísimo sabor. Es un poco dulce, pero de una manera agradable. No es dulce como un postre ni nada por el estilo, pero se siente ese maíz dulce, aunque en realidad sabe más a papa. El sabor es más de papa que de maíz, pero me gusta porque tiene muchísimo sabor y aún así no tiene la consistencia pesada que tienen muchos chowders hoy en día, porque no es tan espeso. La leche o la crema no se han espesado tanto, así que probablemente podría comer más de esto que de un tazón de chowder normal. Oh, hombre, eso está bueno. Son las cebollas. Las cebollas le dan ese dulzor porque básicamente las caramelizamos un poco, cuando las cocinamos. Quiero probar un poco de este pan piloto que está bastante empapado. Absorbió todo el sabor, lo cual tiene sentido. Está muy bueno. De hecho, me gusta mucho el pan piloto empapado y polvoso. Hombre, esa es una de las mejores sopas que he hecho aquí en el canal. Esa es de las mejores sopas que he hecho aquí en mi vida. Delicioso. Ahora, si has llegado hasta aquí en el video, quería compartir contigo un pequeño regalo en forma de algunas fotos de mi farero favorito de todos los tiempos. Fue un farero francés a finales del siglo XIX y principios del XX llamado Louis Coulon. Amaba a los gatos y tenía el récord de la barba más larga, con unos 3.35 metros. No sé nada más de él, solo que era francés y tenía una barba impresionante, aunque algo desagradable. Voy a mantener la mía bastante recortada, pero pensé que él era interesante. Este chowder está delicioso. Nos vemos la próxima vez en Sabores de la Historia.